Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? La primera es que la infraestructura va a determinar la superestructura. La infraestructura material es la que determina la superestructura ideal. Segunda conclusión, la posición que uses en la sociedad, que tengas en la sociedad, va a determinar la manera en que vemos el mundo. Todo esto está influido por las clases sociales, las relaciones de poder, etc. Tercera conclusión, Marx piensa que esta relación es la que ha determinado la historia completa. De hecho, estudia previamente toda la historia y los sucesos, por lo que llega a esta conclusión. De hecho, en el libro El Capital existe, Marx hace toda una historia de cómo ha sido, en el fondo, toda la historia de la humanidad, de cómo ha existido esta lucha de clases siempre. Nunca hemos sido iguales, nunca. Siempre ha existido esta lucha de clases. Eso es lo que va a decir Marx. Y esta lucha de clases ha sido la que ha ido moviendo la historia. Siempre ha habido y habrá una clase dominante y una dominada, siendo esta relación el motor de la historia. Es dialéctica. ¿A qué nos referimos con que es dialéctica? Atención a lo siguiente. Siempre ha habido, por ejemplo, está la clase dominante y una dominada, pero de ambas siempre aparece una tercera clase, que es una clase como intermedia. Por ejemplo, ahora existe el capitalista y existe a la vez el explotado, que sería como el trabajador, el obrero. Pero hay una clase intermedia, que es la clase media, y que es la clase que finalmente va a la universidad, estudia. Entonces es una clase intermedia que es la nueva, después va a transformarse en una nueva clase y pasa al siguiente grupo y pasa a la siguiente historia. Entonces siempre va a haber una tercera clase, que es una clase que va a prosperar de esta mezcla. Por ejemplo, antiguamente la burguesía, ¿se acuerdan que existía la clase pobre y la clase rica, que eran los nobles? Pero había una tercera clase, que era la burguesía, que eran gente que no tenía títulos nobiliarios, pero tenía dinero. Entonces, finalmente, después terminaron siendo, ¿quiénes? Los capitalistas. Entonces, esa clase que es la intermedia, después pasa a ser la clase explotadora, finalmente. Y así se va generando y se va moviendo la historia. Pero, ¿qué es lo interesante de esto, chiquillos? Lo interesante de todo esto es que Marx se da cuenta que la clase, que lo que determina qué es la clase y el lugar que ocupamos en el mundo nos va a determinar como seres humanos. Por ejemplo, va a dar un muy buen ejemplo Marx. La manera en que entiende la religión alguien de clase baja es muy distinta a cómo entiende el cristianismo alguien de clase alta, y es muy distinto cómo entiende el cristianismo alguien de clase media. Y es verdad, la gente de clase alta entiende el cristianismo, el catolicismo de una manera muy diferente que nosotros, por ejemplo. Y alguien de clase media lo entiende muy diferente a alguien de clase baja. Traten de pensar en eso. Busquen ejemplos de cómo entiende el mundo las distintas clases sociales. Se van a dar cuenta que lo que determina la manera de entender el mundo de todos nosotros no es que nosotros estemos libres y elijamos cómo entenderlo. Estamos condenados a entender el mundo como lo entendemos porque pertenecemos a una clase social determinada. Piénsenlo, cuestiónenselo. Ya. Bueno, para que sus seres queridos cumplan todas sus metas y tengan una vida feliz, próspera y llena de paz, se necesita un nuevo sistema y no un año nuevo, idiotas. Carlitos Marx es muy amoroso, como chiquillos, por eso es que Marx es lo que va a proponer, que no existan las clases sociales. Esa es la propuesta marxista, que no existan, eliminarlas. ¿Y para qué quiere eliminar las clases sociales? ¿Por qué? ¿Por qué sería bueno eliminarlas según Marx? Piénsenlo. Ya, nos vemos, chiquillos, la otra clase. Cualquier duda, escriban como siempre. Muchos cariños. Chau, chau.